tratarlo. Bien, siguiendo con más información en vía telefónica, el reconocido doctor Jesús Flores Botello, él es internista y neumólogo, él está en la Ciudad de México, da su opinión y recomendaciones acerca de esta llamada COVID-19, esto fue lo que mencionó. Bueno, soy el doctor Jesús Flores Botello, tengo la especialidad de medicina interna y tengo la especialidad de alergia e inmunología clínica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bueno, primero, antes que nada, nos encontramos ante una pandemia. Una pandemia es una afección o una infección que ya es a nivel mundial, que debemos de darle la seriedad que se merece. Desafortunadamente ha habido otros países que no le dieron la seriedad necesaria y que en estos momentos están enfrentando una crisis muy severa. Actualmente se conoce poco de algún tipo de terapia o de algún tipo de vacuna en relación al manejo de los pacientes con COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente se han considerado fases de atención para este virus. Nosotros ahorita estábamos inicialmente en una fase 1, de la fase 1, ¿qué quiere decir esto? Que había pacientes que venían de otras partes del mundo donde estaba la infección y que esa infección la traían aquí a nuestro país. Es una fase que se llama fase de importación. El virus es un virus RNA mensajero, es un virus pequeño, pero altamente contagioso. Se transmite específicamente o principalmente de persona a persona. Es un virus, inicialmente es un virus considerado como una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que un animal lo transmitió hacia un humano y este humano pudo transmitirlo a otro humano. Actualmente este virus tiene una transmisión de tipo aérea. Personalmente puedo decirles que esta es una infección que se puede contagiar a base de los fomites, o sea, la tos, los estornudos. Finalmente, la manera de contagio puede ser a través también de las superficies. El virus tiene una alta capacidad de contagianidad, o sea, contagia demasiado, pero tiene mucha resistencia al ambiente externo. O sea, es un virus que puede vivir hasta 7 días en una superficie de metal y de 24 a 48 horas en una superficie de madera o de vidrio o de otro tipo de superficies o incluso la tela misma. De tal manera que este virus es un virus muy resistente, por ejemplo, pero fácilmente destruible. ¿Cómo se puede destruir? Básicamente con el agua y jabón o con el gel, pero yo les diría básicamente con agua y jabón. Los síntomas son muy diversos. Es una sintomatología que la mayoría de nosotros hemos cursado con algún tipo de infección viral, como una gripa que inicia con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con fiebre, con malestar general, tos. Hay algunas características específicas en este virus. 1, la tos regularmente es una tos seca, la fiebre es persistente. Si nos llega a dar en algún paciente digamos de cualquier edad, desafortunadamente pues nos puede llevar hasta una afección pulmonar a cualquiera, pero actualmente se ha visto que son más vulnerables los pacientes que tienen alguna enfermedad concomitante. ¿Como cuáles son esas enfermedades concomitantes? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, algún proceso de inmunodepresión como el virus de la inmunodeficiencia humana o el mismo estado del embarazo, que es un proceso de inmunosupresión. Son los pacientes que más riesgo tienen, o los pacientes que tienen enfermedades renales o que tienen cáncer o que tienen enfermedades cardiovasculares. O se ha visto mucho más frecuente ahorita que los pacientes que tienen un desenlace mucho más severo o que les puede generar la muerte, pues son pacientes mayores de 60 años con alguna de estas enfermedades concomitantes. Nosotros actualmente no hemos tenido, digamos, la precaución, a lo mejor porque muchos de nosotros, sobre todo los que son jóvenes, los que son niños, pues no tienen la experiencia. Los que ya vivimos alguna vez la experiencia de la influenza, por ejemplo, pues nos dimos cuenta de que este tipo de infecciones es una infección como la influenza, que cuando llega a pulmón llega a ser verdaderamente grave, hasta a veces hasta mortal. De tal manera que le debemos de dar la seriedad. Actualmente se han tomado medidas a nivel federal para proteger a
a la ciudad en general. La mejor medida es lavarse las manos con agua y jabón que por lo menos dure 20 segundos, desinfectar las superficies con cloro, sobre todo, cubrirse la boca. Si uno está enfermo, si no está enfermo, pues no es necesario cubrirla, pero sobre todo si está uno enfermo, para evitar transmitir a otras personas, evitar el saludo de beso, evitar el saludo de mano, evitar estar mucha gente conglomerada. Se debe permanecer en domicilio porque este virus tiene una latencia que va de 14 hasta 28 días. Por eso el aislamiento actualmente es lo que ha dado resultado en otros países, para evitar el contagio, ¿sí? O que el contagio no sea de una manera tan súbita, porque nuestro sistema de salud es un sistema de salud que no toleraría, por ejemplo, una infección generalizada, porque ¿dónde tendríamos tantos pacientes? Entonces es importante seguir las recomendaciones. Aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México y en todos los estados de la República, debemos de darle la seriedad necesaria. No es una enfermedad que tenga cura, no es una enfermedad que tenga una vacuna, pero sí se puede solventar esas necesidades con las medidas de protección. Específicamente aquí en el caso de nosotros, que estamos en el estado de Guerrero, en la costa, un clima caluroso, hay mucha información, o más bien desinformación. Han dicho que este virus no puede llegar a lugares calientes. ¿Qué opina usted de eso? Definitivamente lo que le estaba yo comentando hace un momento. Este virus tiene una capacidad de sobrevivir a ciertas superficies, a diferentes temperaturas. Es un virus que tanto puede infectar aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Cancún, en Guerrero, en donde se ponga el virus. De hecho, la parte inicial de entrada del virus en algunos países fue a nivel marítimo. Entonces no podemos nosotros decir que exclusivamente es una enfermedad para áreas de temperatura fría o templada. Puede ser en áreas con temperatura calurosa, de la misma manera que pasa en cualquier parte de la República. Mire, yo les diría que cuiden a sus papás, que cuiden a sus abuelos, que cuiden a sus enfermitos, de evitar que se contagien, porque regularmente a ellos son a los que les va muy mal. Sí. Que no estamos exentos y no nos vaya a pasar como en otros países, que les voy a poner un ejemplo. En el caso de España, yo vi reportajes cuando empezó la epidemia, que ellos se burlaban de la gravedad, y ahorita no saben dónde poner tantos muertos. En Italia, sí. Nosotros hemos visto derrumbar economías poderosas, Estados Unidos, China, Alemania. Entonces, lo que yo les diría, nosotros no tendríamos la capacidad como instituciones de salud suficientes si nosotros no le damos la seriedad desde donde debemos de dársela, que es en cada uno de nosotros. Debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, debemos de proteger a nuestra gente, y la manera de proteger a nuestra gente pues es quedarnos en casa. Definitivamente tanto se puede infectar un médico como una enfermera, como un mecánico. Nosotros tenemos mucha desventaja en el país, porque pues mucha de la gente vivimos al día, tenemos la necesidad de salir a las calles, a trabajar, porque si no comemos, pero los que no tengan esa necesidad, pues que lo eviten, y los que la tengan, que se cuiden y que cuiden a su gente que está en su casa. Las medidas de protección son importantísimas, el aislamiento es básico. Aquí en Tecpan estamos situados a lo que es prácticamente la mitad del camino de lo que es puertos importantísimos como Acapulco y Zihuatanejo, que tienen aeropuerto y viene gente de otros países. ¿Qué les diría usted a las personas que están en los pueblos cercanos a estas ciudades, a estos puertos? Si tienen algo que hacer necesariamente, pudieran ir o quedarse en casa, o ¿qué les diría? Mire, yo les diría, las recomendaciones generales actualmente en la fase 2 que estamos viviendo son mantenerse lo menos posible en las calles. Ahora, otra cosa que era bien importante, y qué bueno que surge el comentario, es que no todos los pacientes que se infectan les va mal. En el 95% de los pacientes que se infectan les va bien, o sea, tienen una infección entre leve y a veces imperceptible, pero los que se llegan a enfermar, que llegan a afección pulmonar, que empiezan con falta de aire, que empiezan a hacer neumonías, esos regularmente les va mal, y esos son los que nosotros, el sistema de salud, tenemos nosotros que actuar. Pero si ustedes se dan cuenta que son el 5% o 10% de cada 100 pacientes, de cada 100 personas, a 10 les puede ir mal. Imagínense la cantidad de personas que tenemos, por ejemplo, en una comunidad de 10,000. Si le va mal a 1,000, o sea, es demasiado. No existe un sistema de salud, porque no lo tienen ni China, no lo tuvo ni Estados Unidos, no lo tienen ningún país que haya podido dar frente a todas las necesidades en su momento de crisis.
Ahorita estamos en una emergencia sanitaria. Lo importante es quedarse en casa. Si no tienen necesidad de salir, no salgan. Si no tienen síntomas graves, no salgan. Es cuidarse en casa, resguardarse. La enfermedad, si les da, si no están en edades de riesgo, en su casa con reposo, tomando suficientemente líquidos y cuidando la sintomatología, van a resolver el problema. El problema va a ser para los que tienen algún proceso de inmunodeficiencia o que tienen más de 60 años. A ellos sí les va a ir mal. También otra cosa importante, bueno, es que bajo su punto de vista, ¿qué nos espera en México? Se ha visto pues ya Italia, China, Estados Unidos, varios países. En México todavía no se entra a esa, digamos, a esa parte de que hay mucho muerto, pero ¿qué, bajo su perspectiva, qué nos espera aquí? ¿Qué ve para México? Mire, yo desde el punto de vista personal y con todo pues el entusiasmo y pidiéndole mucho a Dios y a todos los que nos puedan ayudar, es que concienticemos a nuestra gente, y yo creo que si estamos todos conscientes, sí podremos lograr darle frente a esta epidemia como hemos logrado salir de muchas otras cosas. Pero todo parte en que todos nos responsabilicemos. Sí, pues bueno, antes que nada, pues agradecer que hayan pensado en uno para poder ser partícipe, tratar de concientizar a algunas personas, que esas a su vez puedan concientizar a otras y colaborar un poquito con este estado de crisis que vamos a tener y que nos espera. Yo creo que lo peor todavía, porque como bien sabido, cuando en Estados Unidos llovizna, aquí nos cae tormentas, y ahorita está cayendo una tormenta allá, entonces la verdad no sabemos cómo nos vaya a nosotros, pero ojalá y podamos concientizarnos todos y podamos proteger a nuestra gente. Ahí está la opinión, la recomendación también del internista Jesús Flores Botello, el doctor, es un reconocido allá en la Ciudad de México. Pues haga caso a lo que le están diciendo especialistas. Hay personas que no lo toman en serio, lo ven como que es algún invento, que es algo que no va a llegar. Siguen saliendo a los bares, a enramadas, a pozolerías. Me ha tocado ver personalmente, pero bueno, hay que ser responsables, porque hay mucha gente que pudiera resentir todo esto, sobre todo las personas mayores, hay personas que tienen alguna enfermedad como diabetes, en fin, hay que hacer caso, hay que tener responsabilidad para no dañar a más personas o a otras personas. Los bancos me tocó ver el día de hoy ahí en el banco, en el centro, una fila enorme y todos juntos, sin hacer ninguna distancia, gente junto con otra gente, y pues no están haciendo caso a lo que se está diciendo en todas partes, en lo que tiene que ver con el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Hay que hacer caso a lo que nos están diciendo. Ya vieron las experiencias que hay en Italia, en España, y pues en Estados Unidos. 8 de la noche.